Bueno, en este capítulo el autor busca explicar por medio de muchos ritos de diferentes tribus el significado de el paralelo, que es como lo que existe, es como la relación que hay entre el mundo y entre las personas que los habitamos. Entonces, como por los ejemplos se ve que cada tribu tiene diferentes creencias, pero cada rito que practican lo que crea es una conexión y como una aceptación del universo con nosotros, y es como algo tan fuerte que tiene que ser así exacto, tiene que ser puntual para que las cosas se den, y como eso significa tanto, o sea, por ejemplo en el caso de las mandalas y en toda la ubicación de los templos, de las castas, de todo, el hacerlo de esa manera daba como seguridad para la tribu, y también como pues a partir de todo esto se generaba una estructura social y A mí me parece muy interesante cómo le dan simbolismo a las construcciones. Entonces, digamos, el hecho de que sus templos o sus casas tengan un significado y tengan una manera de observar el mundo. Por ejemplo, en algunas culturas la forma determinaba su protección. Entonces, digamos, era mucho más fuerte que su construcción fuera circular y no rectangular o cuadrada. Y también me parece muy interesante el hecho de que en ese espacio construido esté la significancia o pues esté proyectado el universo, porque digamos para muchos de ellos si salían de ese entorno construido simplemente no entendían el mundo exterior, o sea, solamente entendían lo que estaba dentro de esos límites, y me parece muy interesante cómo pues le dan un valor simbólico a lo que construyen. Bueno, entonces, como que todo eso, pues, o sea, el texto hace referencia a muchas tribus o muchas comunidades como diferentes, y una de esas eran los tiwi, y los utiliza como para explicar muchos términos y cómo nació el mito en una comunidad. Entonces, primero explica cómo esta comunidad o esta tribu, como que, pues, surgía como una separación temporal entre como los integrantes, y esto tenía que ser castigado y al mismo tiempo reparado. También decían que como que el templo era un lugar como demasiado importante para ellos, para el tema de los sacrificios, y reconocían como que un templo era como el primer edificio que se construyó y era como del mundo de los muertos, según ellos, como para recordar como los antepasados, y pues todo eso surgió pues a partir de los antepasados. Entonces dicen como que también desde esos momentos que descubrieron como lo que era el templo, pues relacionaron que siempre como que los humanos construían, estaban actuando como impuramente frente a la naturaleza, porque el ser humano hace todo como conscientemente y lo hace a partir como extrayendo elementos de la naturaleza. Entonces siempre para la construcción de algo tenía pues que para la estructura y para el emplazamiento de algo pues tenía que sacar cosas de la naturaleza, y eso era pues un acto como en contra de eso. Y también, bueno, pues o sea, para ellos algo muy importante era como la ciudad terrenal, y de ahí parten como los sacrificios. Entonces como ellos pues lo más importante era la naturaleza, ellos siempre sacrificaban como a su, pues como al Caín se llamaba, que era el primer fundador de la ciudad, y para como repartir sus diferentes partes como en distintos lugares del pueblo y proteger al pueblo y hacerlo un lugar sagrado. Pues como en la parte, como a mí me parece interesante como en la parte del gran plano, los chinos consideran como el gran plano esa unión, como ese equilibrio que hay entre los 5 elementos, que también lo dividen como en un cuadrado como para dividir sus como jerarquías, lo dividen en un cuadrado de 9 cuadrados. Entonces ellos como que se basan en como los números y que esos números están equilibrados, como que la suma de los números de 15
y al hacer esto pues ellos consideran que su como, comunidad debe estar regida como por este cuadrado para como mirar las jerarquías que hay. Entonces me parece interesante cómo todos se basan como a partir de esos como reglamentos y creencias para crear como una comunidad. Entonces también pues como que la cultura china decía que el gran plano también se regía y era como principalmente formado por el templo, que era el templo que estaba construido en el centro, y de ahí como que pues empezaba como la comunidad y todos como alrededor en torno a él, y a partir de esto también como pues con la construcción del templo generaban como esa relación y el equilibrio que ellos también lo llaman yin yang, que es como la unión entre el universo y la tierra.